Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con los videos de circuito RLC, bueno, más que nada potencia. El circuito RLC ya lo vimos ya, pero el tema de las potencias en circuito RLC, que son un poquito más complicados, porque hay que considerar los efectos que produce la bobina o el condensador, que son reactancias. Cuando nosotros vimos potencia, estábamos trabajando con circuitos resistivos, resistencia, solamente resistencia, ¿ya? Y evidentemente que si calculábamos la corriente o la resistencia, básicamente la tensión y la corriente están en fase, ¿ya? ¿Ok? O sea, si yo multiplico esto por esta, esto por esta, esto por esta, esto por esta, básicamente siempre va a ser positiva, ¿ya? Menos por menos va a ser positiva. ¿Ya? Así que toda la potencia básicamente se activa sobre la carga, sobre la resistencia, en este caso, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y si hacíamos el diagrama fasorial, por si hubiésemos hecho, porque no tenía mucho sentido, si hubiésemos hecho el diagrama fasorial, el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente hubiesen sido cero, ¿ya? Como se indica acá, aquí en términos del tiempo. Básicamente el voltaje y la corriente van en fase, van parejitas, van al ladito. Eso solamente sucede cuando son circuitos resistivos puros. ¿Ya? No tenemos ni bobina ni condensadores. Y las fórmulas que estábamos utilizando se aplicaban sobre la ley de Ohm y la fórmula general era V por I. Podríamos cambiar la I acá y nos quedaba P al cuadrado sobre R. O podíamos cambiar la B, si despejamos la B acá, quedaba R por I, ahí, R por I. Y nos queda R por I cuadrado, que eran las tres fórmulas que ocupamos. ¿Ah? Básicamente B por I, B cuadrado sobre R y R por I cuadrado. Y se acabó el problema. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando empezamos a integrar circuitos empezamos a integrar componentes como el condensador y la bobina que producen efectos reactivos? ¿Ya? La bobina es un elemento que almacena energía en forma de campo magnético. Aquí se produce un fenómeno de inducción electromagnética. Y el condensador almacena energía en forma de campo eléctrico. Y bueno, ya cuando calculábamos la resistencia total, ya no era resistencia, sino que era impedancia, ¿no es cierto? Y nos podía quedar un valor resistivo más el resultado de la suma de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ¿ya? Evidentemente que si el valor de la inductancia es mayor, no se nota en el primer cuadrante, y si el valor del condensador era mayor, el efecto reactivo del condensador nos queda aquí en el cuarto cuadrante, ¿ya? Porque este es 2 por pi por F por L, y este es menos 1 partido por 2 por pi por F por C, y es negativo, así que nos queda en otro cuadrante, ¿de acuerdo? Y teníamos la forma rectangular, que podía ser, por ejemplo, en este caso, R menos JX, y después lo cambiábamos a polar. ¿Para qué? Para poder calcular la corriente. Cuando es negativo, ¿no es cierto? Cuando la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva. ¿Ya? Si la bobina, el efecto reactivo de la bobina es mayor que la reactancia capacitiva, entonces queda un valor real la resistencia y el valor de la reactancia inductiva en el primer cuadrante. Si es capacitiva, nos queda en el cuarto cuadrante. Estoy hablando de los valores de la reactancia y resistencia, no de la corriente, ya no se confundan. ¿Y qué pasa cuando yo tengo efectos reactivos? Tengo la bobina y el condensador. Bueno, deja de pasar esto. Ya no están en fase, sino que se produce un desfase. ¿Ya? Acá es evidente que la corriente está partiendo después del voltaje. Se fijan que hay un lapso de tiempo acá. Partió ¿cómo se llama? El voltaje, y por aquí más o menos empieza a partir la corriente. Este ángulo que está representado acá, que es el mismo tramo, ya, el mismo tramo. Este ángulo, que supongamos que es de 30 grados, es el valor en grados del desfase que existe entre la corriente y el voltaje. Entonces ya cuando multiplico, no puedo multiplicar P por I para calcular la potencia, ¿ya?
Hay que considerar ese ángulo. Y ahí es donde se pone un poquito más complicado el tema. Ni tanto tampoco, ¿ya? Y ¿qué pasaba? Que si había acá la corriente partía después, ¿no es cierto? Y eso nosotros lo representábamos con un tema fasorial. Aquí estaban los 280 volts, que colocábamos 0 grados, y aquí nos daba el negativo y la corriente queda en el cuarto cuadrante, y acá este ángulo, ¿no es cierto?, es el ángulo que son los desfases de acá. ¿De acuerdo? ¿Ok? Que también se puede calcular en términos del tiempo, ¿ya? No hay problema. Pero aquí este ángulo, este tramo que está acá, es el que está acá. O sea, aquí va el voltaje. Recuerden, nosotros trabajamos en sentido contrarreloj, ¿no es cierto? Ahí el círculo goniométrico, ¿no es cierto? Entonces, parte del voltaje ya cuando, la corriente va atrás. ¿Cuánto? 30 grados. Por lo tanto, ya la potencia no podemos calcularla por Veporino. Hay que considerar este ángulo de fase. ¿Ya? Y va a pasar, ¿no es cierto?, que vamos a tener tres potencias. Vamos a tener tres potencias. Una potencia que es la aparente, como quien dice la total. Y luego vamos a tener una potencia que es activa, que es como le dicen la energía útil. Y una que es reactiva, que puede ser, en el caso de los motores, por ejemplo, el efecto magnético. ¿Ya? Y lo ideal para que pueda ser por ejemplo, en el caso de un motor eficiente, que exista el mínimo ángulo de desfase. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la potencia reactiva está asociada al campo magnético. No es que sea una potencia inútil, ¿ya? Pero es una potencia que es necesaria para ver el movimiento del rotor, que es la potencia activa. ¿Ya? Entonces, claro, lo ideal es tratar de evitar, ¿no es cierto?, que sea muy grande el efecto inductivo, ¿ya? Y que sea, ojalá, lo más chiquitito, ¿de acuerdo? Cosa que tienda a un ángulo de 0 grados, lo cual es muy difícil, no va a ser posible, porque el campo magnético lo necesitamos, ¿ya? Es como, miren, es como que yo compro una ampolleta de 100 watts, ¿ya? Y 60 watts se me van a ir en luz, que es lo que yo necesito. Para mí es la potencia útil o la activa. Y parte de esa potencia también se disipa en calor. Yo no necesito calor. ¿Ya? Es un efecto que provoca la ampolleta, por existe filamento de tungsteno. Las de LED no, pues las de LED tienen menos disipación térmica, entonces son más eficientes. ¿De acuerdo? Entonces la reactiva, para hacer una analogía, ¿ya? El calor no es un efecto reactivo, pero es para indicar que tengo la potencia y tengo dos más, o sea, no dos más, sino que se divide una en potencia activa y la otra en potencia reactiva. Si es la ampolleta, en luz y en calor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la útil? La luz. Ese es el tema. Por eso está diciendo, es como este parangón, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vamos a tener la potencia como total, la cual se llama potencia aparente. Vamos a tener una potencia activa, que en el caso del motor sería el movimiento del eje del rotor, potencia útil. Y tenemos también una potencia reactiva, que tiene que ver con el efecto magnético que se genera, que se tiene que generar para poder, digamos, producir, como cuando uno pone dos imanes con el mismo polo, saltan, y si lo hacemos dentro de un equipo que tiene un eje, va a girar. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver cómo podría ser el fenómeno de las potencias, o sea, más que nada la definición de las potencias, perdón, no el fenómeno, ¿ya? Entonces, bueno, potencia en régimen alterno. Tenemos la potencia activa, como se indica acá, que es la potencia que realmente realiza trabajo en un circuito eléctrico. Se mide en watts, o en vatios también le llaman, ya es lo mismo, ya, por eso usamos watts. Y es la responsable de la conversión de la energía eléctrica en otra forma de energía, como calor o movimiento. La fórmula para calcular la potencia activa, ya, es potencia V por I, tensión por corriente, y por el coseno del ángulo de desfase, de phi, ¿ya? Ahí está el ángulo que separa la tensión de la corriente, ¿ya?
¿ok? Y se utiliza acá y hasta el ángulo integrado en la función trigonométrica coseno. ¿Ya? Y esta es la fórmula. ¿En qué se mide? En watts, como indica acá. ¿Ya? Ok, después de la potencia reactiva. ¿Ya? La potencia reactiva es la potencia que no realiza un trabajo útil, pero que es necesaria para el funcionamiento de dispositivos inductivos, como el caso del motor, o capacitivo. ¿Ya? Básicamente vamos a trabajar con cargas inductivas. ¿Ya? Es difícil encontrar cargas capacitivas, pero es factible. Lo que sí podemos ocupar, como ustedes se acuerdan que la reactancia inductiva es positiva y la reactancia capacitiva es negativa, podemos usarla para compensar, ¿ya? Para poder disminuir el efecto inductivo y el motor tome mayor torque, mayor fuerza, más potencia activa, digamos, ¿ya? Entonces, como, bueno, esta potencia reactiva se nota mucho en los transformadores, en los motores y las bobinas, ¿ya? Esta potencia se mide en volt-ampere reactivo, ¿ya? Volt-ampere reactivo. Y su fórmula es lo mismo que el anterior, V por I, se denota por la letra Q, ¿ya? V por I, pero por el seno de phi, del ángulo de fase, ¿ya? ¿Ok? Ahí está el seno del ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Entonces tendríamos la potencia activa y tendríamos la potencia reactiva. La potencia reactiva no se consume en el circuito, ojo, pero contribuye al mantenimiento de los niveles de voltaje y es esencial para el correcto funcionamiento de muchos equipos, ¿ya? Luego está la tercera potencia que aparece en estos circuitos RLC, especialmente RLC, que es la potencia aparente, es la que representa la combinación de ambas potencias, ¿ok? Es como una suma, pero como es suma fasorial, se hace de otra forma, no es ya y sumar las cantidades nomás, ¿ya? Pero sí es la potencia que supuestamente está entregando. Lo ideal siempre que la potencia activa sea lo más cercana a la aparente, ¿ya? Porque significa que que hay muy poca reactiva. Entonces, ahí cuando yo aplique el concepto de eficiencia, va a quedar más claro, ¿ya? Y se calcula en volt-ampere y se denota por la letra S, ¿ya? Volt-ampere, donde ve volts y corriente ampere, ¿ya? Esta potencia es la que se genera y transmite y distribuye en un sistema, y su correcta comprensión y manejo son esenciales para la eficiencia energética. ¿Ya? Ahí le voy a explicar después por qué se habla de eficiencia energética acá, ¿ya? Bueno, la relación básicamente dice que la potencia activa, la potencia reactiva aparente se pueden representar gráficamente mediante un triángulo rectángulo. Se llama el triángulo de las potencias, ¿ya? Ahí se lo voy a indicar más adelante, donde la potencia aparente es la hipotenusa. Acuérdense del triángulo, del rectángulo, y la relación de estas potencias se describe de la siguiente forma: es como la potencia aparente es la suma de ambas, no es una suma algebraica, es una suma fasorial, ¿ya? Lo que sí, digamos que la potencia aparente es por ampere, potencia activa en watts, y la potencia reactiva en bar o volt-ampere reactivo. La potencia reactiva y la activa están en relación de 90 grados, sí, porque si una es imaginario positivo, va a quedar arriba, y si es imaginario negativo, va a quedar abajo. O sea, hay un desfase de 90 grados, ¿de acuerdo? ¿Ok? O sea, las potencias no desfasen, las potencias están en una relación de 90 grados entre sí, ¿ya? Y eso es lo que permite representar su relación en el triángulo rectángulo. Okidoki. Entonces, importancia de aplicación en la industria: comprender la relación entre la potencia activa, reactiva y aparente es vital en la operación y diseño del sistema eléctrico, ¿ya? La correcta gestión de estas potencias asegura una operación eficiente. Volvemos nuevamente a la palabra eficiente, ya lo vamos a estudiar. La potencia reactiva, aunque no realiza trabajo útil, es indispensable para el control de la tensión y la estabilidad del sistema, ¿ok? Su gestión permite reducir costos y aumentar la confiabilidad del suministro eléctrico. En el caso de los proveedores de energía eléctrica, pueden penalizar a los consumidores con una baja eficiencia, ¿ya? Y aquí es donde entra esto, cómo yo puedo calcular en forma matemática la eficiencia, es a través del factor de potencia, ¿ya?
El factor de potencia está íntimamente relacionado con el desfase que hay entre el voltaje y la corriente y se calcula aplicando el coseno de ese ángulo. ¿Qué pasa si no hay desfase? El coseno vale, o sea, el ángulo vale 0 y coseno de 0 vale 1. O sea, me quedaría P por I nomás. ¿Qué pasa si el ángulo, si por ejemplo el factor de potencia es básicamente 0, es 1, ¿no es cierto? Y en este caso no tendríamos potencias reactivas, ¿ya? Porque una no habría, o sea, no habría reactiva porque es seno de 0 es 0. Entonces solamente me queda la potencia activa, que es V por I coseno del ángulo, y si usted pone 0 en el coseno, le va a dar 1. O sea, V por I. Ya como estábamos trabajando en régimen que no tenía el circuito RLC. ¿Ya? Ok. Entonces, la relación y manejo adecuado de estas potencias son clave para una operación eficiente y económica de los sistemas eléctricos. ¿Ya? La comprensión profunda de estos conceptos es, por lo tanto, indispensable para ingenieros, técnicos y cualquier persona involucrada en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Es importante que lo entiendan, no solamente puedan calcularla, sino que también comprenderla. ¿Ya? Ya pues, eso por ahora le voy a mandar un ejercicio ahora en un segundo video relacionado con este contenido. ¿Ok? Ya está, nos vemos.